Un temazo en Chile, los empleos informales. Para hablar de este tema estamos acá en el estudio con David Bravo, reconocido economista, director del Centro Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Quique. Oye, hay una tasa de ocupación informal, una cifra, 25.8%. ¿Qué significa tasa informal de ocupación 25.8%? Los datos últimos del INE, que correspondieron al trimestre enero-marzo del 2025, esto digamos febrero más o menos, en ese trimestre se encontró que había 9.390.000 personas ocupadas. Ya, eso es lo que están trabajando en algo. Claro. O dicen trabajan en algo. Entonces, cuando se habla de la tasa de informalidad en los datos del INE, ¿cierto? Del 25,8, es que el 25,8 de esos 9 millones y tantos son personas informales. O sea, lo que está midiendo el INE ahí, siguiendo las definiciones que usa la OIT generalmente para esto, es que hay 2.420.000 personas informales. Ya, y eso ¿Ya? Las personas informales significan que empleo propio, no tienen empleador, no pagan AFP, no pagan ISAPRE, salvo que se la autopaguen, ¿no? Claro, entonces, ¿quiénes son los informales? No pagan impuestos también. Vamos a aburrir a la gente, pero yo creo que es un tema tan importante que no, espero que no sea así. Yo creo que esta definición de informalidad subestima la informalidad en Chile. ¿Qué es lo que hace el INE? Dice, ok, si tú eres un trabajador dependiente, por ejemplo, trabajas para una empresa o una institución, bueno, tienes que tener cotizaciones de salud y seguridad social, y ahí eres formal, contrato, etcétera, perfecto. No hay ninguna discusión. El problema son los trabajadores por cuenta propia o los empleadores. En ese caso, para ser formal, te bastaría con que la institución, con que tu emprendimiento tenga algún tipo de iniciación de actividades o algún grado de registro. Pero nada más que eso, ¿no? Nosotros venimos de esta discusión de pensiones de largo aliento, que en el fondo te indica que cuando una persona no cotiza, ¿cierto? Para pensiones, eso es un cero, no tienes nada, digamos, ¿cierto? Claro. Nada para tu vejez. Pero no solamente no tienes nada para tu vejez, sino que tampoco tienes seguro contra un accidente laboral, digamos, tú eres un trabajador independiente, de repente tienes un accidente en la calle o en cualquier lugar, digamos, ¿cierto? Y eso no está cubierto, la seguridad no tiene ningún tipo de cobertura. Y sin embargo puede ser todavía formal para efectos del INE. Entonces, lo que yo más bien he tratado de enfatizar hace ya un tiempo, que es que si nos vamos a una definición más estricta de informalidad, en estricto rigor de los 9 millones y tantos ocupados que hay, deberíamos quitarle los cotizantes y ahí nos van quedando algo así como 1 millón más. O sea, en realidad hoy día en Chile tenemos como 3.400.000 personas que tienen ese tipo de informalidad, y por lo tanto la tasa de informalidad en verdad es como del orden del 37% para poder decir las cosas, digamos, más claramente. La frontera entre el formal e informal, corrígeme tú, es la cotización, o sea, personas que están, porque cuando uno está formal paga ISAPRE, Sí. paga AFP, seguro cesantía y paga los impuestos del sueldo. O sea, los paga la empresa en general. Sí, exacto. Cuando uno es dependiente, está a contrato en una empresa. Cuando uno es independiente, yo soy independiente, por ejemplo, pago AFP por mi cuenta, ISAPRE por mi cuenta, pago el seguro y pago los impuestos. Cuando una persona informal no cotiza, no tiene AFP, no tiene ISAPRE, nada de eso, o puede ser que sea independiente y pague eso. Los datos del INE es más relajado, ¿cierto? Y podría, si tiene iniciación de actividad y cosas por el estilo, eres formal, pero en la práctica pueden no estar dando boletas siempre, cosas por el estilo, y sin embargo sigue siendo formal. Eso no es correcto, ¿cierto? Pero ya vamos a entrar a esa parte de tal vez del día a día, que es muy relevante, pero lo que yo pienso es que si nosotros no nos ponemos como meta el empleo formal y atacamos ese problema, que es un problema bien endémico, incluso en los buenos años de crecimiento económico, la tasa de informalidad medida así como la estoy midiendo yo, digamos que hoy día sería 37%, era de 40%, ¿cierto? O sea, en verdad no es que hemos hecho un gran avance.
o incluso en la misma definición del INE también. O sea, llevamos con este problema bastante serio y lo que uno visualiza ahí es que la legislación de alguna manera muchas veces tiene un carácter pedagógico, ¿cierto? O sea, nadie se dedica a pensar demasiado, salvo que las leyes te empiecen a obligar a algo y que más o menos te expliquen por qué. Aquí no se ha hecho bien la explicación, por ejemplo, de por qué es importante la formalidad, por qué es importante que cuando tú contratas un servicio, ese servicio sea formal. No es solamente por un tema de legalidad, sino que también es un tema que tiene que ver con protección de las personas. Una persona que uno puede estimar, que tiene una relación permanente con alguien que te presta servicio, un jardinero, por ejemplo, o algún, como hablábamos al inicio, fuera del aire, algún profesor de tus hijos o algo por el estilo, ¿cierto? Es una persona que se... bueno, primero se daña a sí misma por no, digamos, tener un empleo formal o una entrega formal de prestación de servicio, o a su familia, etcétera. Pero al mismo tiempo también eso que nos hemos acostumbrado que funcione de esa manera, al final es un gran problema. Hoy día especialmente cuando al final de la vida todas las personas van a tener derecho a un beneficio universal que, por ejemplo, es la PGU, ¿cierto? Que financiamos todo. Entonces, se financia con los impuestos, se financia... O sea, lo correcto sería pensar que si queremos apuntar a tener unos ciertos beneficios mínimos de piso universal, todos tienen que ser contribuyentes, no simplemente porque es más fácil agarrar a uno y a los otros no, digamos, ¿cierto? Entonces hay un tema cultural que hace que eso no ocurra. Estamos conversando con David Bravo, economista, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. A ver, todas esas profesiones que tú me dices son, por ejemplo, jardinero, es lo que ve uno, jardinero, profesor de los niños, profesor de natación, el señor que vende las paltas, que te lleva marisco a la casa. ¿Todos esos empleos son informales? Bueno, no, a mí no me dan boleta nunca, por lo menos. Son informales, ¿cierto? Son definitivamente informales. Por supuesto que Impuestos Internos está muy interesado en que sean formales. Claro, por el tema de la recaudación positiva. Por el tema de la recaudación, y todos deberíamos estar interesados en que eso básicamente sea formal, porque ocurre el siguiente problema. Se genera un daño grande, y yo siempre lo planteo del siguiente modo. Hoy día el registro social de hogares está lleno de personas, ¿cierto? Prácticamente el 90% de la población está en el registro social de hogares, que es lo que se determina para asignar cualquier tipo de beneficio social. Y el registro social de hogares está distorsionadísimo, completamente distorsionado. Porque las personas saben que el empleo, saben que la formalidad los hace verse mal, digamos, ¿cierto? Entonces cualquier ingreso formal que tengan, hoy día se cruza con los datos de las personas, ya no basta la declaración. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las personas? Están afectando la autodeclaración de quiénes son los que viven en el hogar. Según el registro social de hogares, en Chile hay 9 millones de hogares. Se supone que el 90% de la población hay 9 millones de hogares. En Chile no hay más de 7 millones de hogares, según el censo. Según cualquier encuesta hecha donde no hay interés, digamos. ¿Qué es lo que están haciendo las personas? Cuando van a hacerse la ficha del registro social de hogares, básicamente están dejando fuera a las personas que tienen ingresos formales. Y eso lo hacen consciente. Digo, hay una reflexión en torno a eso. Bueno, es bastante evidente, digamos, si tú le haces una encuesta a las personas, el tamaño medio del hogar son entre 2,8 y 3 personas por hogar. Si tú tomas los hogares que se declaran en el registro social de hogares, son de 1,8 personas. Y está lleno de hogares unipersonales. Chile sería como el país que tiene más hogares unipersonales del mundo, digamos, más que los países escandinavos. Y eso no es verdad. Es para nada verdad, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se distorsionan los instrumentos. Ahora, ¿por qué se distorsionan los instrumentos? Porque las personas saben que van a... Entonces, cuando tú le dices voy a hacerte una boleta, quiero que me des una boleta por el servicio que me estás prestando, las personas
se arrancan de eso, ¿cierto? Claro. Porque por otro lado tienen el tema de la gratuidad, tienen otras cuestiones que se benefician. Una persona que es trabajador dependiente no tiene la posibilidad de escaparse, ¿cierto? Entonces esa enorme asimetría, y en la medida que vamos construyendo pisos, la PGU u otro tipo de beneficios sociales, lamentablemente son un incentivo a la informalidad. En la PGU la reciben formales e informales. La recibe cualquier persona, Ya. haya cotizado o no haya cotizado en su vida. Ya, entonces, Ese es el claro, piso. el que no cotiza sabe que va a recibir algo aunque no cotice. Claro, entonces es verdad que a esa persona que cotiza se le da la PGU y además se le da lo que ahorró, Claro, ¿cierto? el auto ahorro. Pero para muchas personas el saber que va a tener un piso es algo que básicamente a lo mejor en un análisis costo-beneficio o simplemente saben que después le van a contar esos ingresos. Ahora, David, ¿esta tendencia en informalidad es una tendencia mundial o está muy abusada en Chile? ¿O es una forma de empleo, de nuevo empleo en estos tiempos donde la gente quiere tener más flexibilidad? No sé, ¿Uber es formal o informal? Bueno, importante la pregunta porque esta no es una tendencia, hay una tendencia de trabajo, por cierto, hay nuevos trabajos y todo eso, claro, efectivamente tiene que ver con las tecnologías y hay algo de eso en todo el mundo. Pero este tema de la informalidad es endémico en Chile y en América Latina. América Latina, nosotros estamos hablando de esta informalidad de 27% según el INE, 37% como digo yo, digamos con estos otros cálculos, pero cuando hablamos de México, de Colombia, estamos hablando del doble. Perú, estamos hablando del doble. Claro, te acuerdas del otro sendero, que es un libro antiguo, Hernando. Eso... No, y eso, entonces en realidad si vas a esos países, digamos, uno se pregunta cómo se funciona, ¿cierto? Pero Chile está pegado en una cifra que no es para nada, genera orgullo, hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que no nos hemos abocado al tema. Si informalidad así medida, qué sé yo, los países desarrollados, digamos, dependiendo de qué es lo que considere adentro, pero estará entre 10 y 15% si es que toma por el tema de trabajo independiente, cosas de esa naturaleza. Ahora, estos trabajadores informales, uno tiende a pensar, ¿son todos independientes o hay un empresario que tiene a 10 trabajadores informales en negro en el fondo? O son, porque uno cuando dice informalidad se imagina lo que te decía, el profesor, el señor que vende palta, este otro, todos los que no dan boleta. Incluso los de la feria ahora tienen tarjetas de Redbank, o sea, también uno supone que ahí ya hay una cuestión de impuestos. Pero ¿qué es el perfil de la informal? Sí, es bien heterogéneo, pero una parte tiene que ver con personas que trabajan en empresas pequeñas. Ya. Son microempresas, pequeñas empresas, y donde efectivamente se produce una informalidad. Se produce informalidad, o tienen contrato pero no le pagan las cotizaciones, o se les cotiza por un monto inferior para abaratar los costos, etcétera. Todas esas son infracciones laborales, ¿cierto? Obviamente eso no ocurre en las grandes empresas ni en las medianas empresas, que son además las que típicamente se fiscalizan, ¿cierto? Los que fiscaliza la Dirección del Trabajo no le da el personal ni nada para ir a... Entonces, sobre todo es una industria atomizada, que hay 300 empresas, ¿cómo se va a controlar todo eso? Entonces, ese es uno, y donde en muchos casos hay una especie de colusión, ¿cierto? Entre el trabajador dependiente que prefiere que le paguen el salario líquido presente que el futuro. Son todas cosas que, claro, culturalmente además a veces se van asentando, y esa es la parte que pienso que siempre ha faltado en hablar más de eso, y faltaría como una política, yo creo que es como para tratar de explicar bien por qué, ¿cierto? Porque efectivamente cuando las personas se enfrentan a un evento que son improbables, pero que ocurren, ¿cierto? Como que una persona se muere en su trabajo, digamos, o una persona tiene un accidente laboral grave, ¿cierto? O se genera, a partir del cual se genera una discapacidad,
No tiene ningún beneficio en siendo informal, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hace esa persona, cierto? Si no tiene seguro contra accidente del trabajo, la familia queda también botada, digamos, ¿cierto? Bueno, entonces los beneficios de la formalidad tienen que ver con ese tipo de cosas. Algunas son como de ahora, como tener beneficios de salud, cobertura de salud adicional, pero hay otros beneficios que cuando ocurre se nota que no están. Ese es el tipo de cuestiones que yo creo que hay que enfrentar. Y lo otro también que, bueno, eso es una parte que son los asalariados. Pero los independientes es donde ha estado el terreno más precario, y esto se viene hablando hace mucho tiempo. Costó mucho que entrara la obligatoriedad de la cotización para los independientes, que hoy día se hace mediante para los honorarios con la boleta. Bueno, gracias a eso, ya que se pasó la ley en el caso de los trabajadores de Uber, ¿cierto? Uber y las plataformas, hoy día todos los trabajadores de Uber, que son como Uber, Cabify, InDrive, etcétera, Didi, todos esos son, sabemos que al entregar una boleta, por la cotización están teniendo un ahorro previsional. ¿Y le entregan boleta? Claro. Ya, porque antes no entregaban nada. No, porque efectivamente, entonces, en ese sentido ayudó mucho la ley que se aprobó en el Congreso hace unos años atrás, que básicamente lo formalizó desde el punto de vista laboral. Claro. Ahora anda la otra ley que está esperando el reglamento que se publique, ¿cierto? Y donde le pusieron algunas normas que yo creo que están bastante mal, digamos, porque no se puede tratar a ese grupo como si fueran taxistas. Y que creo que va a tener algunos efectos que van a ser negativos. Pero bueno, estamos hablando ahí como de 110.000 personas más o menos. Harto, claro. Es bastante. Pero en ese tipo de formas de trabajo hay formas de incluir. O sea, en este caso era la empresa, ¿cierto? La empresa tecnológica en este caso, que es la que centraliza y que por lo tanto puede hacer retenciones. A diferencia de cuando las relaciones son 1 a 1, ¿cierto? Donde la persona no te hace... nadie te puede hacer la centralización de tu ahorro o de tu cotización, pero lo que falta es buscar formas, o sea, asumir esto como una tarea, tomar el universo completo y tratar de ver cuáles son los mecanismos para que esas personas puedan formalizarse grupo por grupo, con mecanismos que a lo mejor van a ser ad hoc. Pero esa tarea en Chile no la hemos hecho en varias décadas. David Bravo, como siempre, un gusto, ¿eh? 1.000.000 de gracias por estar acá. Gracias, igualmente. Cabezas sin límites y con mucho que aportar. Escuchas a Quique Mujica en 4 Cabezas, en Radio 13C.